Ya es harto complicado localizar el principio del ovillo con este hombre. Muy complicado. Lo lógico sería comenzar por el principio, o sea, por el día en que dijo agur a este mundo. Pero como Juan Domingo Perón, aún muerto, es un zascandil, resulta un poco peliagudo. Resulta peliagudo decidir, ¿no?, si hay que empezar por su muerte, por su entierro, por su traslado, por su otro entierro, por las amenazas de exhumación, por la profanación de su tumba, por su definitiva exhumación, por su tercer entierro. Bueno, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. El día 1 de julio de 1974 moría en Buenos Aires Juan Domingo Perón. Su vida pues fue muy agitada, que por algo fue 3 veces presidente del gobierno argentino y su muerte aún produce algunos sobresaltos de vez en cuando. Sobresalto. ¿En qué sentido me quiero decir con esto? Que, por ejemplo, a las amenazas de la exhumación pues han pesado sobre el cadáver de Perón casi desde el mismo momento de su muerte, vamos. Porque son varios los que la pretendieron, ¿vale? Su sobrino nieto quería ponerle 2 manos de cera porque el general le robaron la suya. Y una supuesta hija que fue fallecida en junio del 2007 estuvo durante años luchando en los tribunales pidiendo también la exhumación para demostrar que Perón era su papito lindo. Y hasta hoy, lo único claro, mientras no se demuestre lo contrario, es que Perón no tiene ni hijo ni mano. Tras la muerte del general, en los planes de los peronistas estaba edificar un mausoleo de padre y muy señor mío, donde descansaran los 2 iconos de su ideología, ¿no? Que era Evita, que había hecho el vídeo de ella, de Evita Perón, ¿no? Y después del mismo propio Perón. Y bueno, hasta que se llevara a término el plan, los 2 cuerpos embalsamados quedaron a buen recaudo en una cripta de la residencia presidencial de Los Olivos, en Buenos Aires. Sin embargo, en esa llegó el golpe de estado de los militares en 1976, el del nefasto Jorge Rafael Videla. Y bueno, Isabelita Martínez, que era la tercera mujer del general y presidenta de la República en aquellos momentos, fue derrocada y Perón y Evita pues se quedaron literalmente a verla venir. El golpista Videla decidió terminar pues de un plumazo con aquella veneración de reliquias peronistas de la mejor forma posible, o sea, la de divide y vencerá, y envió a cada uno a un cementerio distinto. Perón al de la Chacarita, a hacer compañía a Carlos Gardel, y Evita fue al de la Recoleta. Y bueno, y ahí quedó la cosa, ¿vale? Cuando Juan Domingo Perón llevaba plácidamente enterrado unos 11 años en la necrópolis de Chacarita, unos individuos profanaron su tumba y robaron las manos del general. ¿Por qué? Nunca se conocieron los motivos. Pero alguno tuvo que haber, digo yo. Perón fue enterrado vestido de uniforme militar, con las manos enfundadas en guantes blancos y los dedos entrelazados sobre el pecho. Y bueno, entre ellos sujetaba un rosario de jade que había sido bendecido por el Papa. Y el 1 de julio de 1987, justo en el 13º aniversario de su muerte, los profanadores amputaron las manos con una sierra quirúrgica y se las llevaron junto con el anillo, el sable del general, su capa y su portarretratos con un poema que había dejado la viuda sobre el cadáver. Este poema fue luego cortado por la mitad y esta mitad a su vez en 2 trozos que fueron enviados a reconocidos líderes peronistas junto con un texto anónimo que llevaba por firma Hermes I.A.I. y los 13. Y también pedían $8 millones a cambio de la devolución de las manos. El caso se asignó al juez Jaime Farr, que a cuenta de su investigación sufrió amenazas, atentados fallidos y hasta un intento de secuestro. Y entre las cosas que descubrió estaba que 2 meses antes de la profanación, unos tipos habían asaltado al guardián del cementerio de la Chacarita y le habían robado las llaves del Panteón de Perón. Pero ¿por qué nadie había advertido este hecho, no? Y bueno, un año después ya del robo, de las manos del juez, fallecía en un accidente de tráfico que, según se descubrió durante la investigación, que el accidente, o sea, tuvo más bien poco, y no fue encima la única muerte, porque 4 personas más relacionadas con el caso de las manos fallecieron en circunstancias pues muy poco claras. Con el juez Jaime Farr murió su investigación y por supuesto se perdió el informe con material sensible que recogía todos los datos de la pesquisa. Y aunque la causa aún permanece abierta, los años pasan sin que los peronistas tengan la explicación que reclaman por el ultraje de su líder.
Mira, teoría para explicar el robo de las manos, pues hay varias. Que si le cortaron las manos para tener sus huellas dactilares y acceder a cuentas secretas en Suiza, que si lo hicieron solo por molestar a los peronistas, que si las robaron para pedir un rescate. La verdad es que hasta ahora no se han conocido los verdaderos objetivos de la profanación. Hasta ahora porque dos periodistas que llevan años investigando el asunto aseguran haber desvelado el misterio y así lo han publicado en el libro de la segunda muerte. Los autores son David Cox y Damien Nabot y bueno, allá va su teoría que se las cuento, ¿vale? Culpan directamente al líder de la logia masónica Propaganda Due, la famosa logia P2, la que estuvo muy de actualidad a principios de la década de 1990, tras ser ilegalizada por las autoridades italianas cuando se descubrieron sus relaciones con la mafia y sus ramificaciones en varios países sudamericanos, entre ellos bueno, Argentina y Uruguay. Y el líder de la P2 era Licio Gelli, y los autores sostienen que él fue el culpable de la amputación y el robo de las manos de Perón. Fue, según ellos, un crimen ritual destinado textualmente a privar al cadáver de alguno de sus miembros para que su alma no pudiera completar su tránsito hacia el más allá. Así, en plan modo en paz. Y bueno, aquí el único fallo es que la profanación se produjo 13 años después de la muerte y el alma de Perón había tenido tiempo de ir y volver del más allá, pues, unas cuantas veces. Creo yo. O sea, Perón tuvo muy buenas relaciones con el líder de la P2, pero durante el último mandato presidencial hubo pues unos desencuentros porque el general no cumplió la promesa hecha a Licio Gelli de otorgarle la exclusividad de las exportaciones argentinas a Europa. En fin, que esto es un lío político mafioso, fúnebre, comercial que sigue teniendo mucho tirón en Argentina, como todo pues misterio sin resolver. Y muchos argentinos, sin embargo, aseguran saber dónde están las manos de Juan Domingo Perón y dicen que en el cuello de Menem. Un sobrino nieto de Perón solicitó al juez en el año 2002 una autorización para exhumar el cadáver y proceder a la restauración de los miembros amputados. La intención era que un experto tanatólogo le colocara unas manos de cera para pues, restablecer la integridad del cuerpo. Y el juez no puso inconveniente, pero la que se negó en redondo fue la viuda, Isabelita, que como familiar más directo tiene la última palabra que decir si alguien quiere airear el cadáver de su extinto general. Y como hemos visto, había alguien más interesado en la exhumación, que era una supuesta hija de Juan Domingo Perón, Marta Holgado, que llevó el asunto de tribunal en tribunal durante décadas a la vez que esquivaba las zancadillas de Isabelita. La verdad es que lógico, porque cualquiera en su lugar se negaría a repartir la sustanciosa herencia que le habían dejado. Entonces, la oportunidad llegó cuando por fin los peronistas más recalcitrantes pusieron en marcha el mausoleo pendiente. Y comenzó a construirse en 2004 por empeño casi personal del expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, Dios mío, una obsesión que le llevó a enfrentarse abiertamente con el primer mandatario, que era Néstor Kirchner, y bueno, ambos pertenecen al partido justicialista, pero dentro de facciones distintas, ¿vale? Kirchner apostaba y apuesta por pasar página, por cerrar ya un ciclo peronista en el país y dejar de vivir de mitos del pasado, y a Duhalde, a quien le apoyan conocidos en el país como el Grupo Mausoleo, en cambio pues no les caen de la boca los nombres de Evita y Juan Domingo, ¿no? Y fueron ellos los que emprendieron la construcción del mausoleo para mayor gloria del matrimonio Perón. Kirchner pues no apoyó la iniciativa ni al principio ni al final. El mausoleo se ubicó en las afueras de Buenos Aires, en San Vicente, lugar pues donde aún está la quinta 17 de octubre, convertida ya en el mausoleo del peronismo, y los argentinos llaman quinta a una finca con chalet incluido. El nombre 17 de octubre recuerda la famosa marcha de los descamisados en 1945 con Evita a la cabeza, la marcha que empujó a Perón a su primera presidencia de la República. O sea que es una fecha emblemática para el peronismo. Y en esta quinta pasaron sus mejores momentos de Asueto, Perón y Evita, y allí donde los nostálgicos pues, de aquella época montaron un gran mausoleo que esperaba recibir a los dos. Al final solo llegó uno, o sea, las hermanas de Evita no aceptaron aquel circo y negaron los permisos para trasladar los restos, argumentando que bastante zarandeo pues ya había tenido la pobre, ¿no?
que como ya había contado, estuvo 3 lustros insepulta, trasladada en secreto a Italia, enterrada bajo nombre falso en Milán, después el nuevo traslado a Madrid, la tumba de incógnito con una iglesia del centro de la capital, de regreso luego a Buenos Aires, en fin, que la pobre ya ha tenido demasiado meneo que pa' qué. Y la verdad que no querían tampoco eso, ¿no? Como andar de nuevo con ella a la seca, a la Meca, por el capricho de unos nostálgicos. Lo que sí dio autorización para que su marido cambiara de tumba fue Isabelita, y los peronistas tuvieron que conformarse con inaugurar el mausoleo con un solo inquilino. Evita sigue aún hoy en el cementerio de la Recoleta, eso sí. Aprovechando la exhumación del general para el inmediato traslado, finalmente un juez autorizó la extracción de tejidos al cadáver para que realizaran las pruebas de paternidad al cadáver y confirmar o desmentir de una vez por todas. O sea, si Marta Holgado era hija del general. Pues los resultados trajeron muy buenas noticias para Isabelita, que sigue en poder de la sustanciosa herencia, y malas para la frustrada hija. El traslado de los restos de Perón se realizó finalmente ya el 17 de octubre de 2006 y terminó, como era de esperar, como el Rosario de la Aurora. A tiro, a botellazo, a palos, a pedradas, o sea, un total casi 100 heridos, numerosos contusionados y ya varios detenidos. Se veía venir, por el amor de Dios, porque los mismos que promovieron todo el espectáculo llevaban 3 meses calentando el ambiente, creyendo que Argentina era la misma república de los años 50. La crisis interna del Partido Justicialista, patente durante los últimos años en constantes ocasiones, quedó una vez más de manifiesto, pero ya sin tapujos. Lo último que faltaba era airear los huesos de Perón, muerto desde hacía más de 3 décadas, para acabar de complicar las cosas. Los organizadores del traslado empeñaron en llevarlo a cabo pese a las opiniones más calmadas dentro del seno justicialista. No se conformaban con sacarlo discretamente del cementerio porteño de la Chacarita, llevarlo a 100 km por hora a su nuevo y fetichista mausoleo y enterrarlo de nuevo con unas sentidas palabras de sus incondicionales. ¡Ay! Tuvieron que organizar cortejos fúnebres, paradas en lugares emblemáticos del peronismo, convocar a todos los nostálgicos posibles y hasta buscar al mismo soldado que lloró desconsoladamente en el primer entierro en 1974, para que estuviera en primera fila y volviera a llorar como lo hizo entonces. ¡Ay! Al final lo encontraron y José Arnoldo Vázquez lloró, y lloró como una magdalena. En la monumental bronca que se produjo a la entrada del nuevo mausoleo construido dentro de la quinta 17 de octubre se ensarzaron los propios peronistas. Por supuesto, el presidente del país, Néstor Kirchner, canceló su asistencia al nuevo entierro. Y en aquel caos, a punto de introducir el féretro de su nuevo mausoleo, el ex senador Antonio Cafiero dijo a gritos, porque la bronca de fuera no dejaba oír, dijo: «Acá está el pueblo de Perón, el pueblo, solo el pueblo, descanse en paz, mi general. Oiga, como siempre, la voz del pueblo, que es la voz de Dios». Y resultó que el pueblo estaba a palos y trompadas unos metros más atrás. Pero bueno, cuando dijo otro sindicalista, Hugo Moyano, dijo: «General, acá está su cuerpo, cumplimos con el cometido a pesar de los imbéciles que tratan de impedirlo». El desbarajuste alcanzó su punto más alto, la bronca pues no acabó aquí, las tiranteses continuaron por la posesión del féretro, por la posesión del féretro que había albergado a Perón durante 32 años. Tras la exhumación y previo al traslado, el general fue cambiado de ataúd porque el utilizado estaba entonces hasta un poco cochambroso. Pero aquel habitáculo, en lugar de ir directamente al vertedero por su inutilidad, fue a las manos de un maestro restaurador. Unos y otros lo querían para seguir venerándolo, pese a que ya no tenía muerto dentro. Lo reclamaron los prometedores del mausoleo para incluirlo entre los fondos del mausoleo de la quinta 17 de octubre y lo demandaron para asimilar fin los muchachos, que así lo llamaban allá, ¿no? De la Confederación General del Trabajo, que también tienen otro museo peronista y pretenden exponer el féretro. El acuerdo se hizo imposible por las buenas, así que la pelota está ahora en el tejado de la Perona. Isabelita Martínez de Perón, propietaria legítima del ataúd. Y ahora viene la bonita paradoja, ¿no? El mausoleo, que tenía prevista su apertura casi de inmediato para que el pueblo argentino, solo el que no está hasta el gorro de Perón y sus idas y venidas, pudiera honrar las reliquias, continuaba cerrado al público a finales del 2007 y custodiado por 8 policías para evitar profanaciones. El general Perón está más solo que nunca, con lo tranquilo que estaba el hombre en el cementerio porteño de la Chacarita. Pues hasta aquí. Yo ya he terminado ya de hablar de esta gente, de Evita Perón.
y su marido. Porque esto, oye, si nos ponemos a juntar las anécdotas que yo he hecho entre estos dos, incluye tiempo, incluye tiempo. Y solo estamos hablando de 2 personas. Pero miren que han dado jugo a la historia, Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día. Les va a gustar el capítulo de mañana por la mañana. Sí, porque ustedes saben eso de que yo he hablado de los papas con el tema de Aviñón, la vida lujosa. Pues vamos a indagar un poquito más en la vida lujosa de los papas. ¿Por qué no? Estamos últimamente sacando el jugo a los pobres, que de pobre tienen poco. Pero bueno, la cuestión es eso, ¿no? Sacarle jugo para hacernos la zarza a nosotros. Un saludo y hasta mañana. Hasta luego.